La patria se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Sí, presidente. En sesión del día de hoy, en la sala, se dio cuenta del proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República, porque esto es una materia de iniciativa exclusiva, que suspende temporalmente los plazos en procesos de negociación colectiva y otros que indica. Tienen a la vista el comparado, presidente, y tenemos como invitados a representantes de la Central Única de Trabajadores y además de la CPC, presidente, por vía telemática. Quiero darles la bienvenida a los dirigentes de la CUT. Hemos estado en este último tiempo en una situación donde el Ejecutivo nos ha puesto varias iniciativas de discusión inmediata, lo cual ha dificultado mucho el funcionamiento de nuestra comisión en forma ordinaria, donde no hemos podido tener ni audiencia muchas veces por los ritmos en los cuales hemos tenido que realizar discusiones. Para nosotros es de tremenda importancia poder escucharlo más aún en un proyecto de tanta trascendencia inmediata. Quiero ofrecerle la palabra a, no sé si la presidenta quiere o si don Fernando, que ha estado esperando hace bastante tiempo. Ofrecemos la palabra. Entonces le ofrecemos la palabra a don Fernando Alvear en representación de la Confederación de Producción y el Comercio. Le damos la bienvenida. Abierto a escucharles respecto a este proyecto que suspende temporalmente los plazos en proceso de negociación colectiva y otros que indica que ha mandado el presidente de la República a consideración del Congreso. Don Fernando. Muy buenas tardes, señor presidente y señoras senadoras. Muchas gracias por habernos aceptado hacer uso de la palabra y exponer nuestro punto de vista para este proyecto. En realidad estamos viviendo una situación excepcional, difícil, así que entendemos el sentido del proyecto. Y en ese sentido, y yendo en forma concreta a la materia que nos convoca, pensamos de que estamos en presencia de una actividad que puede ser positiva cuando se le mira como una alternativa que puede ser incluso voluntaria, porque pueden haber empresas y trabajadores que estén, ¿no es cierto?, en la absoluta necesidad de prorrogar su negociación por razones sanitarias. Están en un lugar que hay cuarentena, no pueden, por lo tanto, tener las reuniones, no pueden concurrir a sus lugares de trabajo. Se entiende perfectamente. Sin embargo, también hay otras, en otras situaciones, pensamos que tal vez puede darse una situación distinta. Y por eso pensamos que tal vez era más razonable poder ver esto caso a caso. En todo caso, entendemos que lo importante del proyecto es que también se respeta la autonomía de la voluntad de las partes, ya que expresamente se señala en el inciso correspondiente del artículo primero que en caso que por acuerdo de las partes ellos podrán llevar a cabo su negociación sin perjuicio de las disposiciones que se establecen en esta ley. Creemos que eso es una excepción que se encuadra con el espíritu que hemos planteado, de que sea una cosa que se vea caso a caso. En cuanto a eso en relación con la negociación colectiva, presidente, y brevemente me referiré al tema de la elección o prórroga del plazo de los dirigentes sindicales. Eso me parece que es una materia muy atendible. Nosotros no tenemos objeciones a aquella propuesta del Ejecutivo en ese respecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Fernando. No sé si algún colega quiere hacerle consulta al tiro o después de escuchar al representante de la CUT. Doña Bárbara, le ofrezco la palabra en representación de la Central Unitaria de Trabajadores. Muchas gracias, presidente. Agradecer la invitación que se nos ha hecho a pronunciarnos sobre este proyecto de ley y señalar, además, porque tuvimos que hacerlo de manera presencial. Yo creo que esto es importante destacarlo porque lo que nos ha ocurrido es que en el marco de la cuarentena y de las definiciones que se han ido tomando a nivel nacional,
No siempre quienes hemos sido responsables con esta disposición y con esta voluntad de cuidarnos entre todos, hemos logrado que nuestros derechos sean resguardados. Es por eso que nosotros con nuestro secretario general hemos tenido que asistir de manera presencial, porque tenemos una gran preocupación sobre el ritmo de la legislación en materias laborales que se están produciendo en este periodo. Nos preocupa sobremanera porque esta materia, sobre la suspensión o esta prórroga de los procesos de negociación colectiva y también de las directivas sindicales, es una materia que nosotros expusimos en el Consejo Superior Laboral. Sin embargo, nos enteramos por la prensa de que esto estaba siendo debatido entre senadores y el gobierno. Entonces, si en un ámbito que es tan propio del actor colectivo, la voz de los trabajadores y de las trabajadoras no es escuchada, no nos extraña entonces las situaciones de abuso que estamos viviendo con otras normas. Y permítanme solo mencionar algunas. En el caso de Andina, Codelco le está indicando a las contratistas que se acojan a la ley de suspensión de la jornada laboral. La contratista, o sea, le está pidiendo la mandante a las contratistas que hagan uso indiscriminado de la norma que establece hoy día la suspensión de la jornada, una empresa pública, una empresa del Estado. En el caso de empresas como Atento, Entel, Sinergo, Gepsi y otras de call center, tenemos que, pese a haberse aprobado una ley de teletrabajo donde se establece la obligación del empleador de el pago de los insumos y de los requerimientos como electricidad y otros, y internet, se les está diciendo a los trabajadores que si ellos no quieren hacer el pago de estos servicios, entonces tienen que volver a trabajar de manera presencial. Entonces, ¿cuál es la conclusión, estimado presidente, senadores, senadoras? Que finalmente cuando los trabajadores no estamos de manera muy activa en estos procesos, lo que ocurre es que hay abuso de la norma. Es por eso que también en el Consejo Superior Laboral fuimos nosotros los que le solicitamos al Ejecutivo poder constituir una mesa de monitoreo de los abusos laborales, que permita evitar que en una situación como esta tan extrema, finalmente sean los trabajadores y trabajadoras las que terminen pagando la crisis. Y eso lo hicimos posterior al 24 de marzo, cuando nos reunimos con la ministra del Trabajo, luego de que el 17 de marzo, nosotros presentáramos un plan nacional de emergencia para enfrentar en todas las aristas lo que significa esta crisis, que no solamente tiene un carácter y en primer lugar de protección y resguardo de la salud, la vida y la integridad de los trabajadores y trabajadoras a partir de la demanda sanitaria, sino que además hemos dicho esto tiene que ir muy acompañado, como ha demostrado la experiencia en el mundo, de diálogo social y de tripartismo, para que no se produzcan en materia económica y materia de empleo crisis mayores. Lamentablemente hoy día estamos siendo objeto de aquello. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. En ese sentido, nosotros ponemos a disposición de la comisión, entiendo que debiera estarse enviando en este minuto porque tuvimos una pequeña corrección que hacer, pero debería estarse enviando el documento, la minuta que construimos con nuestra fundación, con la Fundación de Investigación en Estudios Laborales FIEL, sobre esta materia, donde abordamos 4 áreas principales. Una tiene que ver con la problemática, cuestión que fue lo que nosotros también apuntamos en el Consejo Superior Laboral y donde el especial énfasis lo pusimos en aquellos espacios laborales donde se estaba produciendo una vulneración sistemática al diálogo social y la libertad sindical por parte de los empleadores al tratar de forzar algunos procesos de negociación colectiva, no querer llegar al mutuo acuerdo, por ejemplo, de la suspensión del proceso o de aquello que implicaba el ejercicio de la huelga, que es una de las materias que nos han expresado con mayor atención nuestros afiliados y las organizaciones sindicales. Entendemos que además a esto se suma la imposibilidad física de poder reunirse en procesos de negociación colectiva o de asambleas producto de las cuarentenas decretadas y por cierto que también la incapacidad, no por una falta de voluntad, y en eso nosotros queremos ser muy claros, no por una falta de voluntad de los funcionarios, sino que la incapacidad, dada la situación que estamos viviendo hoy día de la Dirección del Trabajo, de poder fiscalizar cada una de las irregularidades que se están produciendo con los proyectos de ley que se han aprobado. En ese sentido, queremos ser muy enfáticos nuevamente en rechazar el dictamen del 26 de marzo de la Dirección del Trabajo y nosotros esperamos que si efectivamente existe una voluntad cierta del Ejecutivo de proteger a los trabajadores y trabajadoras y de este Congreso, eso también se traduzca en una norma nueva, porque hasta ahora seguimos teniendo ese dictamen operando, pese a que entendemos que en el marco de un protocolo de acuerdo suscrito por esta misma comisión, se había hecho una solicitud al Ejecutivo de poder hacer una revisión de este punto. Ahora, hoy día contamos con instrumentos dentro del Código del Trabajo que nos permiten efectivamente ver situaciones de excepción, como por ejemplo la prórroga, la suspensión de las negociaciones de manera temporal. Estas están en el marco de la postergación y eso también lo refleja la minuta, la postergación de oportunidad para votar la huelga, la suspensión de aquella y
efectivamente tenemos una dificultad ahí porque ambos requieren un común acuerdo de las partes y entendemos que es ahí donde se nos está produciendo una dificultad mayor. Pero tenemos además el instrumento de la suscripción del piso mínimo por 18 meses, que está también garantizado en la ley, donde no se requiere un común acuerdo, pero sin embargo eso deja sin reajustabilidad a los trabajadores. Entonces, efectivamente, la norma hoy día nos permite contar con instrumentos, sí. ¿Cuál es el problema? Que esos instrumentos no garantizan que no haya una merma de derechos. Y por lo tanto, en ese espíritu es que nosotros entendemos debiera legislarse cualquier materia en este punto. Respecto del proyecto en sí, o los puntos más críticos de esta iniciativa, primero, nosotros hemos reclamado, y esto lo volvemos a señalar acá, la falta de diálogo social y de tripartismo. Insistimos en que la experiencia comparada da cuenta que donde hay las mejores experiencias y las decisiones más ajustadas y más eficaces a la hora de mirar la realidad del mundo del trabajo son aquellas donde hay un diálogo efectivo. Y en esto también quiero ser muy clara. Nosotros somos parte muy activa del Consejo Superior Laboral, hemos expresado ahí nuestras inquietudes, pero respecto a este proyecto de ley, y fue consultado el subsecretario respecto de aquello, a nosotros se nos pidió una opinión muy general sobre criterios, no sobre la iniciativa o hacia dónde pretendía apuntar. Y eso a nosotros nos parece que es un tema delicado, porque en una materia tan sensible como esta, ustedes comprenderán que no basta solo con los criterios más generales. Por lo tanto, nosotros nuevamente insistimos en este punto como un mecanismo que siempre debe estar presente a la hora de plantearnos la posibilidad de legislar y de construir propuestas pensando en sentido país. Lo segundo es que además nos preocupa este énfasis en establecer una norma que sea para todo el territorio, que tenga un sentido general, cuando no todos los sectores de la economía se van a ver afectados de la misma manera respecto de la crisis que estamos viviendo. El mismo diario El Pulso, el día 11 de abril, señalaba que han aumentado en un 52% las ventas en los supermercados. Entonces, ¿tiene sentido ahí suspender la negociación colectiva? ¿A quién puede beneficiar una medida genérica como aquella? Y lo mismo respecto de otros sectores, así como también reconocemos y entendemos, hay algunos que sí se van a ver mucho más afectados que otros. Tenemos el caso también de la Federación del Holding CCU Heineken, que también ellos han aumentado sus ganancias, tienen un 20% de aumento de sus ganancias y por lo tanto uno podría decir por qué ahí debiéramos entonces estar pensando en normas de suspensión de la negociación colectiva con el criterio general que lo plantea el proyecto. Y lo segundo tiene relación también con la preocupación que le genera al movimiento sindical la vulneración de la autonomía y de las libertades sindicales en el marco de esta iniciativa. Acá el derecho a sindicalización y el derecho a la negociación colectiva, y probablemente en esto vamos a tener una discrepancia con nuestra propia contraparte, no es un derecho igualitario, es un derecho donde el titular es el sindicato, son los trabajadores organizados. Para ellos existen las normas y para ellos existe este derecho fundamental. Por lo tanto, acá no debiera suponerse siempre que tiene que haber un común acuerdo en materias donde la titularidad radica principalmente en el sindicato y en los trabajadores organizados. Y por lo tanto, en ese sentido, nos parece a nosotros que no debiera ser, que no debiera necesariamente estar establecido que debe haber un acuerdo de las partes para que esto pueda operar. Debería bastar con la voluntad del sindicato para que entonces esto efectivamente quedara resguardado. Porque si es el más débil en la relación laboral al que queremos proteger, entonces efectivamente el más débil en la relación laboral no va a ser en este caso el empleador, sino que es principalmente la organización sindical. Y por eso nos parece que en ese sentido se debe resguardar esta garantía no solamente del derecho laboral y de las normas internacionales, de los convenios internacionales de la OIT, de los debates que hemos dado a nivel del tripartismo mundial, sino que además porque es un elemento que en términos constitucionales está al filo de la legalidad. Nosotros creemos que cuando se establece en el marco de este proyecto de ley limitar de manera absoluta el derecho a negociar colectivamente durante un tiempo desproporcionado a nuestro juicio, efectivamente ahí lo que estamos haciendo no es solo una vulneración de convenios y tratados internacionales, sino que también lo que estamos haciendo es suspender o vulnerar normas constitucionales que hoy día nos rigen. En ese sentido, que es lo que nosotros sostenemos, que aquí debieran operar otro tipo de mecanismos. Por un lado, hemos dicho, y ya lo señalábamos, nosotros creemos que esto debe ir de la mano de una revisión de los dictámenes de la Dirección del Trabajo en vías a recuperar el sentido original de la institución y, por lo tanto, proteger los derechos laborales. Esas son señales urgentes y necesarias para que no se haga uso abusivo de las normas, que debemos contar con más y mejor libertad sindical en estos tiempos de crisis. En ese sentido, nosotros no creemos que sea descabellado
descartable incluso pensar en modalidades de constitución de sindicatos de manera remota o de funcionamiento de manera remota de los sindicatos. Creemos que eso puede operar para todo, no entendemos por qué en el caso del derecho a la libertad sindical aquello no puede operar. Y por cierto que también más diálogo social, donde lo que nosotros creemos es que si no queremos ver una merma de los trabajadores y trabajadoras y nos queremos hacer cargo de la realidad nacional en su diversidad, con todo lo que eso implica, nosotros hoy día contamos con instrumentos como la posibilidad de tener consejos tripartitos sectoriales para abordar los temas que tengan que ver con los temas salariales y otras materias propias de las actividades. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros decimos? El sindicato debe poder iniciar y mantener negociaciones de manera unilateral. Insistimos en aquel punto, los titulares de la negociación colectiva son los trabajadores y trabajadoras organizados y por lo tanto es el sindicato. Lo segundo, que se tienen que evitar los despidos en las negociaciones iniciadas. Lamentablemente eso no lo estamos viviendo y hoy día tenemos una cantidad de despidos importantes en distintos sectores. Una de las últimas denuncias que nos llegó es la empresa Capa, contratista de la minera Punitaqui, de la Alto Punitaqui, de la mina Alto Punitaqui, donde 180 trabajadores fueron despedidos durante este último fin de semana. Nos parece en ese sentido que, dado que la calificación de los servicios mínimos dentro de un proceso de negociación colectiva puede retrasar el inicio de esa debiera ser una materia que no se debiera suspender. Evidentemente, la suspensión de la negociación colectiva, pero uno podría decir es de perogrullo, pero nos parece importante destacarlo acá, no suspende la actividad de los sindicatos y por lo tanto todas las consultas que hoy día la legislación obliga y exige debieran ser respetadas, fiscalizadas y garantizadas, cuestión que hasta ahora lamentablemente no ocurre en todos los sectores. Entendemos que se debe limitar la regla de suspensión hasta la última región en cuarentena, tal cual está planteado dentro del proyecto de ley, porque lo consideramos desproporcionado. En este sentido también señalamos que el costo no debe ser pagado solo por los trabajadores y las trabajadoras y por lo tanto debe incluirse la reajustabilidad pactada. No poner trabas a los nuevos sindicatos para poder negociar. Nosotros creemos que esa también es una materia en la que se extralimita el proyecto de ley, dado que se trata, a nuestro juicio, de una medida inconstitucional, y eso lo hemos consultado así con los abogados constitucionalistas. Y, por último, nos parece también preocupante una señal que se entrega dentro del proyecto de ley, que sin ser el objeto principal de la materia, es compleja, y es que toda referencia que se hace al finiquito electrónico, los despidos por comunicación electrónica y otras formalidades que están consagradas para proteger al más débil en la relación laboral no pueden ser aprobadas dentro de este proyecto de ley. Para eso hay un proyecto de ley en tramitación en otra instancia, en otra comisión, por lo tanto nos parece a nosotros que debemos ser súper cuidadosos en no cometer errores forzados y tratar de legislar una materia tan sensible por la vía de este proyecto de ley, más aún cuando tenemos la denuncia que se ha hecho y que también ha sido asumida por la Asociación de Abogados Laboralistas, donde se señala con mucha claridad que hoy día se estarían haciendo uso de estos instrumentos que no están consagrados en la legislación, particularmente el finiquito electrónico. Eso es sobre lo que se pronuncia la AGAL y por lo tanto nosotros creemos que en ese sentido es muy peligroso lo que este proyecto de ley apunta en esa materia y queremos dejarlo claro, porque la crítica que nosotros hicimos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sobre el finiquito electrónico es precisamente que no se permita la vulneración de derechos por la vía de asumir que el trabajador, por el solo hecho de suscribirlo, entonces porque está de acuerdo, porque también hemos visto situaciones en las que eso se hace por la vía de presión. Entonces, en ese sentido hemos sido muy críticos de esta iniciativa y nos parece muy peligroso que dentro de este proyecto de ley se incorpore. Y es por esas razones y dado estos antecedentes que nosotros estamos recogiendo sobre vulneraciones y abusos de las normas que se han ido aprobando, que hemos decidido asistir. Insistimos en que esta es una iniciativa que en primer lugar surge desde el mundo sindical y que por lo tanto el mundo sindical no puede quedarse fuera y que esperaríamos además no tenga una tramitación express, aun cuando entendemos las urgencias que existen en esta materia, porque no es que no las entendamos, las vivimos diariamente. Nos parece que eso no puede ser justificación para que finalmente terminemos tramitando una ley que puede traer a la larga también costos mayores, sobre todo en aquellas otras materias que no son propias de esta iniciativa y que están contempladas en el proyecto. Muchas gracias, señora Bárbara, por su presentación. Le ofrezco la palabra a las senadoras y senadores. Se ofrece la palabra. Presidente, nosotros
O sea, hay varias de las observaciones que hace en particular la presidenta Lacut que comparto respecto al texto, pero me parece que es importante también contextualizar el que efectivamente surge desde el mundo sindical la preocupación, ¿no es cierto?, sobre todo por un tema además de seguridad, la imposibilidad de reunirse, el impacto también sobre la marcha de empresas, de hacer negociaciones colectivas en estas condiciones. Y hay distintas realidades, hay desde quienes pareciera ser conveniente continuar, a quienes no. No voy a repetir, me parece que compartimos buena parte de lo que ha planteado la presidenta Lacut. Pero también señalar que durante la semana pasada estuvimos trabajando con un equipo de asesores en conjunto en una propuesta que entregamos al Ejecutivo. No todo eso está recogido en este proyecto, este es el proyecto del Ejecutivo. Yo quiero señalar aquí con harta transparencia que así como hemos tenido toda la disposición de trabajar entendiendo que hay urgencias, que tenemos que sacar adelante, en el mismo ánimo que habíamos trabajado la semana pasada, hubiera sido bueno haber acordado ciertos puntos y podíamos haber despachado probablemente esto con mayor celeridad, porque hoy día lo que hace el Ejecutivo es presentar legítimamente, tiene la iniciativa, una propuesta en sus términos, pero hay varios de los aspectos que habíamos trabajado y que van en la línea de lo que ya se señalaba acá por la presidenta Lacut, que también los habíamos puesto en lo que podríamos presentar ahora como indicaciones. Quiero que quede eso sobre la mesa, porque lo que queremos hacer acá es resguardar un derecho que tienen además los trabajadores, que es el derecho a la negociación colectiva, entender que se requieren ajustes, que esos tienen que hacerse por ley, pero ese es el foco. Y yo comparto absolutamente que tú no puedes aplicar una regla tajante que a partir del decreto de emergencia diga se suspende las negociaciones colectivas, no tiene mucha justificación eso. Probablemente incluso la OIT nos lo cuestionaría, porque unilateralmente estamos nosotros negando un derecho que además está consagrado internacionalmente, el derecho a negociación colectiva. Distinto es adecuarse, por supuesto, generar ahí las condiciones y ver qué es lo más conveniente. Y uno dice, efectivamente, cómo garantizamos que exista acuerdo y en aquellos casos que se tiene que suspender durante el periodo de emergencia hacerlo. Entonces, yo le quería solicitar que pudiéramos hoy día revisar el proyecto, revisar el texto, pero darnos un espacio también para plantear nosotros indicaciones que en este caso, por supuesto, tienen que ser respaldadas por el Ejecutivo. O sea, estamos regulando una materia donde no tenemos mayormente iniciativa, en la lógica que habíamos trabajado la semana pasada. Eso no implica que dilatemos, al contrario, uno entiende que esto tiene urgencia, pero no es algo que tengamos que votar hoy día. Podemos hacerlo revisando el texto y podemos hacer una sesión mañana o hemos hecho telemáticas adicionales, pero no me parece que estemos hoy día en condiciones de sacar adelante esta iniciativa en esta sesión. Eso es lo que quiero plantear. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. A mí me gustaría plantear una inquietud, por eso estaba ofreciendo la palabra a mis colegas antes del Ejecutivo. Mire, yo quiero plantear tres temas. Hay un tema pendiente que lo mencionó la presidenta de la CUT, que es un tema del Ejecutivo con nosotros sobre el dictamen de la Dirección de Trabajo sobre cómo se entienda y cuáles son los alcances de una situación que se iba a... Ya había el compromiso que iba a haber un nuevo dictamen. Yo creo que es bueno poder informarnos, va más allá de este proyecto, pero tiene que ver con algo conversado previamente. Creo que sería muy importante, dado que lo que está en el artículo 6 y todo lo que ha habido de ruido sobre el finiquito electrónico, eso nunca ha sido materia de ley, el Congreso nunca lo ha votado, nunca lo ha aprobado. Entendemos que es una interpretación de facultades de la Dirección de Trabajo. Sería muy importante que nos los puedan explicar de dónde surge aquello, porque yo personalmente mi inclinación es rechazar cualquier elemento respecto al artículo 6 si no se despeja bien el punto, dado que el tema del finiquito electrónico ha creado una tremenda inquietud, por no decirlo de otra forma. Entiendo que en otra materia no deberíamos tener discrepancias de que el titular de la negociación como el sector
que se protege en el Código de Trabajo, y la razón que está arreglado como está en el título cuarto es precisamente para defender y proteger los derechos de la y los trabajadores. Y por tanto va a ser importante el poder precisar cuál es el sentido del mutuo acuerdo que está establecido. Entiendo que es, voy a verlo el vaso medio lleno, de la voluntad de enfrentar situaciones complejas, pero no eliminar el derecho de los trabajadores de ejercer su derecho fundamental. Sería bueno poder recoger, subsecretario, esto de la situación. No todas las empresas están afectadas por actos de autoridad. Hay empresas, el presidente de la CUT mencionaba una, yo menciono la de telecomunicaciones, que no hay ninguna razón para que no puedan negociar colectivamente si es que las partes quieren. Quizás tenemos que hacer una diferenciación sobre situaciones que son muy heterogéneas, y es cierto que tenemos una urgencia a abordar esto porque estamos con niveles de despidos masivos, estamos con situaciones de cuarentena, estamos con situaciones objetivas que dificultan asambleas, etcétera. Pero sería bueno conocer la opinión de ustedes. Y sobre los plazos de duración de esto, también sería importante poder explicitar cuál es la preocupación. Más que quedarnos en el tema de los plazos, es ver cuál es la preocupación, que entiendo en última instancia de que si se suspende algo y después se levanta, se puede ver un proceso de acumulación de responsabilidad en la dirección de trabajo, en particular arbitraje, etcétera. Entonces tenemos que definir, yo me iría al tema de tratar de resolver cuáles son los problemas que queremos evitar, y por eso los plazos, en vez de quedarnos en la discusión de los plazos. O sea, muchas gracias, señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, también a los senadores que nos acompañan. Presidente, me gustaría dividir el fondo mis palabras en dos aspectos. Primero, pronunciarme respecto a algunos puntos que ha señalado la presidenta de la CUT, que son ajenos a este proyecto, pero que han salido en la discusión y me parece que pueden ser relevantes de mencionar. Y en segundo lugar, mencionar o entrar un poquito al detalle del proyecto. En primer lugar, presidente, respecto de algunos de los puntos que ha planteado la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, planteaba algunas situaciones puntuales que obviamente las podemos analizar. Planteaba la situación del teletrabajo y de algunas empresas que estarían incumpliendo la normativa, y obviamente ahí toda la disposición nuestra a recibir esas denuncias. La ley es bastante clara respecto de que los medios por los cuales se teletrabaja deben ser proporcionados por el empleador. Si ello no está ocurriendo, la Dirección del Trabajo debe fiscalizar, debe multar. Yo al menos personalmente no he estado en conocimiento ni he recibido ningún tipo de denuncia al respecto, pero manifestar obviamente nuestro interés y disposición, si aquello está ocurriendo, recibir los antecedentes y obviamente derivárselo a la Dirección del Trabajo para que aquello se investigue, porque no forma parte ni del texto ni del espíritu de la norma que este Congreso sancionó y que hoy día es ley. En segundo lugar, presidente, lo mismo la situación de la minera Alto Punitaque. He estado personalmente preocupado de la situación de la minera en la región de Coquimbo. El Ceremi, tanto el Ceremi del Trabajo como el Ceremi Minería han estado en contacto directo con los trabajadores. De hecho, el Ceremi Minería se reunió hoy día con los trabajadores. He estado en contacto también con los parlamentarios que son del distrito y con los cuales hemos estado trabajando. La Dirección del Trabajo ya tomó carta en el asunto, ya citó a la empresa a presentar documentación y ya abrió un periodo de investigación y de denuncia. Por lo tanto, y en la región además de la senadora Muñoz, se ha estado... ¿Cómo? Todo es de ella, sí. Y en mi región además, entonces conozco, yo soy ovallino, entonces conozco perfectamente lo que está ocurriendo ahí con la minera. He recibido también el llamado de varios trabajadores que están muy afectados con este tema, y el compromiso nuestro dentro de nuestra facultad obviamente es hacernos cargo de eso, y de hecho hoy día a la mañana hablé con el Ceremi Minería y me decía que posiblemente puedan haber buenas noticias porque se está trabajando en ese tema. Respecto del dictamen de la Dirección del Trabajo que está prometido, efectivamente
no se ha emitido y no se ha emitido por una razón simple. Estamos esperando que se termine la ley corta. Ustedes saben que la ley corta ya fue despachada por este Senado. A esta hora debiera estar la ministra en paralelo, y aprovecho a excusar a la ministra porque a esta hora está sesionando la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados precisamente viendo la ley corta. Y en consecuencia estamos esperando que esta ley corta ojalá pueda ser ley durante esta semana, de manera que el dictamen de la Dirección del Trabajo abarque obviamente tanto la ley original 21.227 como la ley corta. Ese es el motivo por qué el dictamen no ha sido emitido, pero obviamente estamos esperando que la ley corta salga porque complementa en aspectos importantes la normativa, y en consecuencia lo lógico y lo prudente nos parece emitir un solo dictamen. Respecto a la situación del finiquito electrónico, agradezco también la oportunidad que me plantean a través de la presidenta de la CUT, y lo plantea el presidente de la comisión, el senador Letelier. El finiquito electrónico, es importante aclarar que está operativo hace prácticamente un año. En mayo del año 2019, la Dirección del Trabajo, dentro de una plataforma mucho más integral, esto está dentro del proceso de modernización y digitalización del Estado, lanzó el portal MiDT. Dentro del portal MiDT, hecho que fue público, que hubo incluso un punto de prensa y al cual fueron invitados distintos actores, dentro del portal MiDT hay varias herramientas que lo que buscan es favorecer y hacer más simple, obviamente, la interacción entre las partes. ¿Ya? Estamos viviendo un mundo cada vez más tecnologizado y por lo tanto, por ejemplo, la posibilidad de celebrar un contrato de trabajo electrónico, de que si el trabajador quiere hacer su renuncia no tenga que ir a una notaría donde esa renuncia se la cobran al trabajador, sino que la pueda hacer digitalmente de manera gratuita en la página de la Dirección del Trabajo, y así una serie de herramientas, todo esto amparado en la ley 19.799 sobre documentos electrónicos. Se lanzó esta posibilidad del finiquito electrónico, y quiero hacer mención a ello, presidente, porque se ha dicho, y yo he leído algunas publicaciones, una de ellas de la asociación gremial que manifestaba la presidenta de la CUT diciendo que esto había sido una respuesta por parte de la Dirección del Trabajo a la situación de coronavirus, y que a propósito del coronavirus esto se había lanzado y se había habilitado. Y eso no es así, y quiero ser tajante en decirlo. El finiquito electrónico está desde mayo del año pasado habilitado, operando. Se han celebrado más de 2.800 finiquitos. No hay ninguno que haya sido impugnado judicialmente o que haya una sentencia judicial que lo reclame. Y es más, quiero decir que se han planteado más de 8.000 finiquitos en la plataforma electrónica. Pero la Dirección del Trabajo, con los filtros que hace, que son filtros bastante más exigentes que los que existen hoy día por parte de los demás ministros de fe, solamente ha llegado a autorizar 2.000. Y tengo el número exacto, pueden ser 2.800 de los 8.000. ¿Por qué? Porque se certifica que las cotizaciones estén pagadas, se hace el chequeo con Previred, cosa que no siempre ocurre. Y segundo, se chequea que haya un pago. El finiquito electrónico hoy día solo se autoriza cuando hay un pago. Y los que son de regiones donde hay mucho sector agrícola sabrán, y en la Comisión de Trabajo de la Cámara, la diputada Sepúlveda puso varias veces el ejemplo de empleadores que le dicen al trabajador: aquí está el finiquito, vaya a una notaría, me lo autoriza y cuando me lo traiga yo le pago. Y a veces volvían y no les pagaban, o no les pagaban lo que correspondía. Eso con el finiquito electrónico ya no ocurre, porque el pago el empleador lo consigna anteriormente en tesorería, por lo tanto el pago está garantizado. Pero no quiero entrar, y creo que no es el espacio para entrar en esta discusión. Esta es una discusión que puede ser jurídica, y así como hay una asociación gremial que es la AGAL, que efectivamente se ha manifestado en contra, también han habido dos asociaciones gremiales que se han manifestado a favor y han dicho que el finiquito electrónico es completamente legal, y no solo legal, sino que es necesario. Y cito una declaración pública que hizo el Centro de Innovación de Derecho al Trabajo hace algunos días, CITRA, y hoy día el Centro de Derecho al Trabajo, el CEDET, que también es un centro que reúne a destacados abogados laboralistas, también acaba de emitir hace algunas horas atrás una declaración pública bastante contundente en términos de la validez legal y de la necesidad del finiquito electrónico. Por lo tanto, podremos discutir la validez del mismo, y a lo mejor podemos perfeccionarlo, y hay un proyecto de ley precisamente acá, y yo quiero valorar también el espíritu que ha tenido esta comisión. Creo que hemos legislado en tiempo a lo mejor más rápido que lo que hemos venido acostumbrados, pero creo que ha sido necesario, y yo quiero valorarlo. Y yo más que ver en eso, presidente, una situación de crítica, lo veo como una solución de dar respuesta a las necesidades. Hoy día los trabajadores tienen necesidades inmediatas, y creo que el espíritu que ha tenido esta comisión y que ha tenido este Congreso en general de tramitar los proyectos de ley, creo que es el correcto. Ahora, entrando al proyecto de ley mismo, presidente,
Yo la verdad es que estoy, y debo decírselo a la presidenta de la CUT, un poco sorprendido con las críticas, porque la verdad es que este proyecto nace, y quiero ser transparente, de dos fuentes, por así decir, de preocupaciones. Una es el mundo parlamentario, donde con varios de ustedes conversamos de esta necesidad, y vuelvo en ese sentido a valorar el diálogo que hemos tenido con los senadores, especialmente, donde salió y surgió la necesidad de regular este tema, porque se entendía que hoy día no están dadas las condiciones para que se negocie colectivamente. Y en la segunda fuente de la cual nosotros como Ejecutivo nos surtimos para efecto de preparar este proyecto de ley fue el mundo sindical. Fueron sindicatos de base, fueron federaciones, y fueron también centrales sindicales que nos dijeron que esta era una necesidad. A mí me sorprende, presidente, cuando se dice que este proyecto está en contra de los derechos de los trabajadores, cuando el proyecto busca precisamente lo contrario, entendiendo que en una situación de estado catástrofe los trabajadores no se encuentran en igualdad de condiciones para negociar. Es que se propone que se prorrogue los contratos vigentes. No estamos proponiendo que el trabajador va a quedar indefenso o que no va a tener un contrato que lo proteja. Al contrario, estamos proponiendo algo excepcional, que es que mantenga el contrato que ya tiene vigente, que entendemos, y podemos estar equivocados, que puede tener mejores condiciones que el contrato que tendría que negociar hoy día en una situación país compleja, donde hoy día hay muchos empleadores que no están operando y donde el estado de catástrofe no solo es perjudicial para ejercer el derecho a negociación y poder reunirse, poder votar, poder dialogar y poder negociar, sino que incluso las condiciones económicas que hoy día se le pueden ofrecer a los sindicatos. Y ese es el espíritu, y quiero, presidente, que quede claro que el espíritu de este proyecto es proteger a los trabajadores de manera de poder dar la oportunidad que negocien cuando las condiciones estén razonables para que aquello ocurra. Nosotros entendemos, y así lo han hecho ver varios dirigentes sindicales con los cuales hemos conversado, que hoy día las condiciones para los trabajadores no son óptimas para negociar, y que negociar hoy día es negociar en peores condiciones que los que lo podrían hacer en un Estado que no es de excepción constitucional. ¿Que hay cosas que se puedan mejorar del proyecto? Sin duda. El proyecto recoge gran parte de las conversaciones que nuestros equipos técnicos tuvieron, el equipo técnico del Ministerio con los equipos técnicos de los senadores por su intermedio, presidente. Hay cosas que a lo mejor no hay consenso, efectivamente, pueden haber no consenso, pero forma parte obviamente del diálogo que tenemos que tener en esta comisión. El proyecto obviamente lo estamos recién incorporando, le damos nosotros discusión inmediata porque creemos que es un tema que debe resolverse, pero evidentemente la disposición del Ejecutivo, presidente, está en conversar, en si hay materias que pueden ser mejoradas, mejorarlas, pero siempre teniendo presente el objeto del proyecto, que es permitir que los trabajadores puedan negociar en condiciones adecuadas y que obviamente el estado de catástrofe no sea una excusa para que los contratos colectivos terminen siendo peores que los que podrían tener en el día de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias. No sé si les parece a los colegas que vayamos revisando el texto de inmediato. Secretario, vamos al artículo primero. El artículo primero del proyecto de ley dice lo siguiente: los plazos establecidos en el libro cuarto, y ahí hace una mención pero es el libro cuarto del Código del Trabajo, que se hubieran iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del Decreto Supremo número 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que no hubieran vencido antes de su entrada en vigencia, o aquellos que debieran iniciarse durante dicho estado, se suspenderán de pleno derecho desde el 18 de marzo de 2020 hasta el vencimiento del referido estado de excepción constitucional y de sus prórrogas, si las hubiere. En caso de que el estado de excepción constitucional de catástrofe se prorrogue parcialmente en una o más regiones del país, la suspensión afectará solamente a dichas regiones. Tratándose de negociaciones colectivas que involucren a trabajadores de más de un establecimiento de un mismo empleador o de trabajadores afiliados a un sindicato interempresa que estén ubicados en regiones distintas, los plazos se mantendrán suspendidos hasta que termine la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe señalado en el inciso anterior en la última región afectada. Con todo, lo establecido en el inciso primero no tendrá efecto cuando las partes, de común acuerdo, manifiesten su voluntad de iniciar o continuar un proceso de negociación colectiva conforme a las normas de los títulos cuarto y quinto del libro cuarto del Código del Trabajo.
sin prorrogar los plazos ni los instrumentos colectivos según lo dispuesto en la presente ley. En dicho caso, la Comisión Negociadora Sindical y la Comisión Negociadora de la empresa deberán comunicar por escrito y preferentemente de forma electrónica a la Inspección del Trabajo respectiva que el proceso de negociación colectiva comenzará o continuará, según sea el caso, en conformidad a las normas de los mencionados títulos 4 y 5 del libro 4 del Código del Trabajo. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Senadora Alaman. No sé si hay un problema de redacción o no estoy entendiendo bien yo, pero ¿cuál es la hipótesis exacta, dice, del artículo, estoy en el inciso primero, y que no hubieran vencido antes de su entrada en vigencia? ¿Cuál es el...? Quisiera como entenderlo con una línea de tiempo. Esto es... Hay dos hipótesis, ¿no es así? ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? Porque la segunda es cuando los plazos... Antes de marzo. O sea, quiero entender bien cuáles son los dos casos. Sí. Entiendo que hay empezado antes de marzo. Ya. Espérate, yo te voy a hacer una línea de tiempo aquí. Estamos antes del 18 de marzo y después del 18 de marzo. Y los que están antes del 18 de marzo se pone una restricción. Porque si ya se vencieron, perdón, los antes del 18 de marzo, los después, pero si los antes del 18 de marzo ya se habían vencido todos los plazos, es decir, los plazos formales de respuesta, de votar la huelga, de no votar la huelga, de todas las decisiones, si esos plazos se vencieron, ya están vencidos. Entiendo que ese es el sentido que están planteando el Ejecutivo, ¿no? Don Francisco. Que si están vencidos no hay suspensión, po. O sea, quiero entender bien, con una línea de tiempo, ¿cuándo caen, como quien dice, los Don gatitos? Francisco del Río. Gracias, presidente. Por su intermedio, efectivamente, la idea, como señala usted, la idea es no hacer supervivir o hacer renacer plazos que antes de la declaración de estado de catástrofe ya habían cumplido su objetivo y ya habían cumplido sus efectos y por lo tanto estaban vencidos. Por ejemplo, si un plazo para la contestación del empleador vencía el 10 de marzo, ese plazo ya había vencido, probablemente se produjo la contestación, ¿ya? Y ya no se puede revivir. Es decir, es fijar un límite de tiempo, como se ha fijado en otros proyectos de ley. No puede cambiar su respuesta. No puede cambiar su respuesta, efectivamente. O sea, los plazos en cambio, quedan como están y no reviven. Eso claro, en cambio, si a partir de la promulgación de la ley, o en un minuto, el plazo de respuesta vence, por poner cualquier cosa, el 30 de abril, ¿ya? Y esta ley tiene vigencia antes, probablemente ese plazo se prorrogue. Presidente, muchas gracias. Efectivamente, lo que dice usted es efectivo, y esto es parte, obviamente, de las definiciones que hay que ir tomando. Uno puede, en este proyecto de ley, establecer que va a entrar en vigencia, nosotros estamos estableciendo una vigencia retroactiva a partir de la declaración de estado de catástrofe del 18 de marzo, pero uno podría decir que todas las actuaciones que ya se han realizado antes de la vigencia de esta ley se mantienen vigentes. O sea, si el 20 de marzo se presentó el proyecto de contrato colectivo, eso es válido. Si el empleador... No, estoy poniéndome en una hipótesis distinta. Una cosa es efectivamente lo que plantea el presidente, que son los plazos anteriores a la vigencia de la ley, y eso ya está cerrado, ¿cierto? Eso no se puede abrir. Pero después de la vigencia de la ley, tenemos que tomar una definición. Si es... Después de la vigencia del estado de excepción. Durante el estado de excepción, tenemos que tomar una definición, que es... Se dejan sin efecto los actos que se hayan realizado y por lo tanto si hubo una presentación de un proyecto colectivo el día 25 de marzo, eso se retrotrae y se suspende hasta que termine el estado de catástrofe, o decimos que todo aquello que ya se haya originado durante el estado de catástrofe pero antes de la vigencia de esta ley es válido. Y esas actuaciones son válidas y lo que estamos suspendiendo son en consecuencia los plazos futuros. Y esa es una definición que hay que tomar. Yo se los planteaba al inicio de la sesión. Si uno quisiera afectar de la menor manera o lo menos posible las negociaciones en curso, uno deberá asumir la posición de que aquellas actuaciones que ya se hayan realizado antes de la vigencia de esta ley, que todavía obviamente no es normativa, son válidas. Y por tanto todo lo que haya ocurrido entre el 18 de marzo
a esta fecha es válido. Y en consecuencia se suspenden los procesos de negociación colectiva desde el momento que la ley se aprueba. Eso va a permitir que obviamente cuando termine el estado de catástrofe o la fecha que se establezca de suspensión de la negociación colectiva, las negociaciones van a ir volviendo en los mismos estados que quedaron y en consecuencia no va a producir un efecto que a nosotros nos preocupa, que es el atochamiento de la dirección del trabajo eventualmente después de que esta ley cumpla su efecto, porque si nosotros establecemos que todos los procesos de negociación colectiva se terminan y que después todos vuelven en una fecha determinada, no solo vamos a tener gran requerimiento de ministros de fe para efectos de votación de las huelgas, sino que además podemos tener gran cantidad de mediaciones para efecto obviamente de las conciliaciones que deben llevarse en el proceso de buenos oficios, ¿cierto? Y eso obviamente también es un aspecto que tenemos que considerar para evitar obviamente ese atochamiento de la institucionalidad. Muchas gracias, senadora Goich. Presidente, solo señalar, ya lo dije en mi intervención, que a mí me parece que la segunda opción es la más lógica. O sea, si hay un trabajo que ya se hizo, un avance, ¿por qué retrotraer? Eso puede... Sí. Hay infinidad de situaciones, quiero señalarlo, pero no encuentro una justificación para decir hoy día hay una aplicación retroactiva, sino que más bien queda de alguna manera congelado el proceso. Incluso no habíamos visto, claro, tiene la implicancia práctica de permitir ir progresivamente retomando una vez que podamos, esperamos lo antes posible, controlar la pandemia, ¿no es cierto?, y la superando. Muchas gracias. Senadora Lama. Perdón, yo quiero volver atrás porque sigo sin entender. Yo quiero que el Ejecutivo me dé un ejemplo con peras y manzanas de cómo funciona el tema. Que me diga, por ejemplo, hay un plazo de 10 días, que me digan cómo opera el sistema, pero quiero con un ejemplo práctico, porque nadie está hablando de que revivan los plazos que ya vencieron. O sea, yo no sé quién puso esa hipótesis arriba de la mesa. Si esa hipótesis un abogado cauto. ¿Está? Un abogado cauto. Ya, pero ¿cómo? Don Francisco, tiene la palabra y después... ¿Cómo funciona exactamente el sistema? Eso es lo que quiero entender bien. A ver, primer ejemplo, partamos de lo más sencillo. La respuesta del empleador. Si se dio antes del 18 de marzo, esa respuesta queda consolidada y posteriormente se abre un plazo de negociación, plazo el cual, al abarcar después del 18 de marzo, va a quedar suspendido, ¿ya? Hasta término del estado de emergencia. Supongamos que la respuesta no venció, el plazo para la respuesta no venció antes del 18 de marzo, sino que vencía el 25. O aún está vigente, dependiendo, ¿ya? El plazo empezó a regir el 18, tenía hasta el 28, más los días hábiles, podría estar vigente, ¿ya? Si está vigente, se suspende, se prorroga. Pero si el empleador ya, antes de la vigencia de esta ley, dio respuesta, por ejemplo, al 7º día, que es lo usual porque ya tiene el número de trabajadores consolidado y quienes van a participar en la negociación colectiva, esa actuación, al ser anterior a la vigencia de esta ley, es válida. Ese es el punto. No quitarle ni restarle validez a aquellos actos por el hecho de... Ahora, ¿por qué es importante consignar la fecha del 18 de marzo ahí? Porque posteriormente a la respuesta del empleador se abre un periodo que es más largo, que pudo haber empezado a regir el 18, el 20, el 23 de marzo, y que se extiende por alrededor de 25 a 30 días, dado que una negociación colectiva tiene un plazo estimado aproximadamente entre 45 y 50 y tantos días. Entonces, esos plazos... Es importante poner la fecha del 18 de marzo porque están pendientes y ese plazo es el que se suspende y se prorroga. Por eso, en ambos ejemplos, es posible combinar la prórroga de los plazos pendientes y la validez de las acciones y de las actuaciones que ya las partes ejecutaron. Presidente. ¿No habría que suspender el 18 de marzo? Senadora Alamán. No, porque mire, a ver si entendí bien. Porque realmente no sé si estoy yo entendiendo muy mal o la explicación es demasiado aguda. Si el empleador contestó, si el empleador contestó el 20 de marzo, lo único que se suspende es el plazo posterior a la respuesta y por lo tanto queda a firme el 20 de marzo. ¿No es así? Ya. Está bien, entonces, contestó el 20 de marzo. Si me permiten, aquí lo que dice el texto es que todos los plazos que se vencieron antes del 18 están vencidos. Ya. Pero el 18 para adelante
están en suspenso, voy a decir. Pero si contestó el 20. Espera, es que el 20 es después del 18, entonces. Sí, po. Y lo que planteó el subsecretario es una variante. Entonces, solamente para explicitar entre lo que dice el texto y lo otro, que es, y fue algo que varios técnicos nos han planteado, por lo menos de los que han trabajado con nosotros, son partidarios que los actos que ocurrieron hasta la promulgación de la ley se mantengan vigentes. Incluso algunos de los nuestros han dicho, está muy bien, permítese que se llegue hasta la votación de la huelga. Han sido otros que han ido incluso más allá. Entonces, lo que el texto dice, que creo, es que lo que ya comenzó corre hasta el 18. Y hasta ahí, 1, 2, 3 momiaes, está suspendido. Y los que tienen que comenzar en este periodo, están suspendidos. Eso es lo que dice el texto. Lo que el subsecretario está planteando es agregar una variante de que los actos que ocurrieron entre el 18 de marzo y la promulgación de la ley, los actos ocurridos en ese plazo también tengan validez. Entiendo que son las variantes. Presidente, si me permite, sí, lo que pasa es que aquí hay que distinguir plazos de actuaciones. Y efectivamente usted lo explica muy bien. Antes del 18 de marzo está cerrado, ¿cierto? Ya lo que ocurrió está concretado ya. Después del 18 de marzo, efectivamente, nosotros planteamos que los plazos están suspendidos, pero la variante que hemos planteado dentro de la discusión que podemos tener es que las actuaciones que ya se hayan realizado antes de la publicación de esta ley sean actuaciones válidas, porque nos parece, y efectivamente el texto puede generar ahí duda, y por eso que lo planteamos al inicio de esta discusión, que si uno dice que si la respuesta del empleador o la propuesta del sindicato fue el 20 de marzo y después el empleador contestó 10 días después, y nosotros hoy día por una ley decimos que todo eso vuelve atrás, creemos que incluso es contrario a ciertos principios, por ejemplo la buena fe en la negociación, porque las partes ya manifestaron opinión, ya a lo mejor ya ha habido negociación, ya se han obviamente jugado las cartas de su negociación, y en consecuencia por eso es lo que estamos planteando, y es una variante al texto. Nosotros la entendíamos que podía estar incluida, pero aquí hemos aprendido que obviamente mejor ser bien concreto, y si esto tiene que corregirse y establecerse una indicación para que aquello quede claro, nos parece que debe ser el conducto, es decir, que las actuaciones que hayan ocurrido entre la declaración de estado de catástrofe, 18 de marzo, ¿cierto? Porque lo anterior está claro que está cerrado, entre el 18 de marzo y la fecha de publicación de esta ley, son actuaciones válidas, ¿ya? Y en consecuencia, obviamente, los plazos siguientes son los plazos que van a tener que quedar suspendidos, y van a quedar suspendidos, y lo decía muy bien por su intermedio la senadora Goich, es como 1, 2, 3 congelados, ¿cierto? O sea, se van a congelar, y en consecuencia, terminado el periodo que nosotros decretemos, que es el periodo de suspensión, que nosotros proponemos que sea el periodo de estado de catástrofe, las negociaciones vuelven y van a ir volviendo progresivamente, cada una en su estado, y con eso también evitamos el riesgo de que vuelvan todas las negociaciones, porque si nosotros volvemos todo para atrás, la verdad es que el atochamiento que se va a producir, primero es innecesario, y segundo, no va a tener mucho sentido, y por eso lo que plantea el senador Letelier es precisamente el espíritu que nosotros tenemos. Les propongo que podamos ver el próximo inciso para revisar el conjunto del artículo 1, que es bien decisivo. ¿El artículo segundo? No, el inciso segundo. Ya. El inciso segundo dice, tratándose de negociaciones colectivas que involucren a trabajadores de más de un establecimiento de un mismo empleador o de trabajadores afiliados a un sindicato interempresa que estén ubicados en regiones distintas, los plazos se mantendrán suspendidos hasta que termine la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe señalado en el inciso anterior en la última región afectada. Eso se entiende. Eso. Es menos común, pero puede ocurrir. Y tiene lógica si son la misma negociación. Mi única duda es la siguiente. Yo tengo una duda. Voy a poner el caso del líder. Yo no sé si hay un líder, no quiero ofender a nadie con lo que en Aysén. No sé, pero entonces quizá Aysén por alguna razón es una región que se mantiene en estado de excepción 2 meses más que el resto del país. No veo por qué se va a frenar toda la negociación colectiva del líder, porque hay un estado de excepción
donde tienen una sucursal. Entonces mi inquietud es entender bien lo que es la reacción acá, porque dice un mismo empleador o de trabajadores afiliados a un sindicato de interempresas que estén ubicados en diferentes regiones del país. Tú puedes tener algunos trabajadores que estén trabajando en una empresa Salfa, que estén haciendo la construcción de un camino disculpen que agarre ISEM como ejemplo, pero están en un pedazo haciendo un camino, pero tienen el 99% de sus trabajadores, el 99% de sus operaciones en otra parte del país. ¿Por qué se va a suspender? Entonces tengo una duda. Presidente, a ver, la base primero es que hayan trabajadores. La negociación tiene que involucrar a trabajadores que tengan en esta región. O sea, si alguno de los ejemplos que se dio, la empresa tiene obviamente una empresa nacional que tiene trabajadores a lo largo de todo Chile, pero resulta que en la región donde está la cuarentena no hay trabajadores, no debiera aplicarse. Esto es una norma más bien que pensamos en términos de no impedir el derecho de esos trabajadores que estén en una región que todavía están con una situación de excepción constitucional a que puedan participar activamente en la negociación. Ahora podemos revisarla, a lo mejor puede establecerse alguna mayoría, que si la mayoría de los trabajadores o de los trabajadores involucrados está en regiones donde puedan seguir operando, busquemos alguna lógica, pero siempre la preocupación nuestra era no dejar en la indefensión a aquellos trabajadores que estén en una zona de catástrofe en que les vamos a decir, oiga, su empresa sigue negociando aunque usted no pueda ejercer su derecho porque resulta que tiene que estar en cuarentena en su hogar. Entonces, veamos alguna fórmula para evitar que ese trabajador... Producir un buen equilibrio. Eso. Sí. Inciso tercero. Inciso tercero. Con todo, lo establecido en el inciso primero no tendrá efectos cuando las partes de común acuerdo manifiesten su voluntad de iniciar o continuar un proceso de negociación colectiva conforme a las normas de los títulos cuarto y quinto del libro cuarto del Código del Trabajo, sin prorrogar los plazos ni los instrumentos colectivos según lo dispuesto en la presente ley. En dicho caso, la Comisión Negociadora Sindical y la comisión negociadora de la empresa deberán comunicar por escrito y preferentemente de forma electrónica a la Inspección del Trabajo respectiva que el proceso de negociación colectiva comenzará o continuará, según sea el caso, en conformidad a las normas de los mencionados títulos cuarto y quinto del libro cuarto del Código del Trabajo. Se ofrece la palabra. Presidente, solo para explicarlo, nosotros estamos planteando una regla general, que es la suspensión de las negociaciones colectivas durante el periodo catástrofe, con mantención, esto que ya hemos conversado, de las actuaciones que hayan ocurrido con anterioridad a la publicación de la ley, pero estamos diciendo, no obstante aquello que es esta regla general, si las partes, empleador y sindicato, deciden que pueden seguir negociando, que quieren seguir negociando, ¿por qué por medio de la ley nosotros les vamos a coartar esa posibilidad si ambos deciden obviamente continuar su negociación? Puede ocurrir, por ejemplo, que esa negociación esté hoy día a puerta de celebrar el contrato colectivo. Y no me gustaría, yo no creo que a ninguno de los que están en esta mesa nos gustaría que suspendiéramos los efectos de esa negociación que está a puerta de concluirse hasta 2 meses más, si es que las partes deciden obviamente ponerse de acuerdo. Y por eso estamos planteando esto, y obviamente esto dice relación también con la bilateralidad de las partes de poder llegar a un acuerdo si así lo estiman pertinente. Y entendiendo aquí que los derechos de los trabajadores están protegidos porque están representados además por la organización sindical, que obviamente va a velar si es que desea seguir con las negociaciones porque están las condiciones para aquello. Yo tengo una duda. Las normas del título cuarto establecen que el titular de la acción es el sindicato. Entonces, dependiendo cómo se haga la interpretación de la norma, digamos, está bien. Si hay como un acuerdo, nadie lo rechaza, uno lo aplaude, pero no correspondería, parece, vamos a usar el caso de los productores de bebidas alcohólicas que le está yendo muy bien hoy en día, por desgracia, dirían algunos, de que ellos puedan unilateralmente decir no negocio, o que las empresas de servicio de Internet que tienen 25% más tráfico hoy en día, si les correspondiese negociar, y si el sindicato quiere negociar, pareciera que no debería ser una potestad del empleador
revertir lo que dice el título cuarto, porque en el título cuarto es el derecho del sindicato de presentar el pliego. El sindicato es el que informa a la dirección de trabajo, no lo hacen como un acuerdo. Entonces creo que hay algo aquí para poder precisar, porque no queremos terminar el Tribunal Constitucional en esta discusión, queremos algo que salga bien equilibrado. Comparto absolutamente. Y lo otro, que no sé si acá o más adelante, el tema de la vigencia de los fueros durante la suspensión. También lo ¿sí? No, pero yo creo que es bueno explicitarlo, que no quede ninguna duda, ¿no? Senadora Muñoz, ¿quiere decir algo? No, que me pareció la exposición de la presidenta de la CUT que este punto fue bastante central en la preocupación y el planteamiento que nos hicieron. Entonces, por cierto, me parece que hay que revisar esta redacción y concordarla con las normas del Código en materia de negociación colectiva. Redacción, entonces, porque no habría suspensión. Perdón, presidente, sí, pues si se mantiene el derecho, en la línea de lo que se ha argumentado, si se mantiene el derecho unilateral, entonces es muy raro decir, inciso primero se suspende, inciso segundo, eso queda, hay una cosa de coherencia con la ley, dependiendo cómo nos... Hay un tema ahí, lo dejo planteado para que para que el Ejecutivo lo revise. Presidenta Figueroa. No, nosotros entendemos que ya tenemos una revisión más exhaustiva del proyecto y por lo tanto nosotros vamos a hacer llegar las indicaciones, porque entendemos que, y eso es lo que solicitamos, poder tener la posibilidad de presentar indicaciones, porque tal como señala el senador Alamán, si partimos de un supuesto que es distinto al que postula el proyecto, que es una injerencia del Estado en la regulación de la negociación colectiva, y le devolvemos a las partes, y particularmente al sindicato, la titularidad, efectivamente hay normas que no dialogan de la misma manera, si es que el principio es que es el Estado el que va a determinar la regulación del derecho para efectos de la protección, que eso puede ser un planteamiento absolutamente legítimo, ¿no? Que la injerencia del Estado solo si su objeto es resguardar al más débil de la relación laboral y por lo tanto todo aquello que tiene relación con la autonomía y la titularidad de la negociación colectiva queda en manos de quien nosotros sostenemos es el principal responsable, que es el sindicato. Entonces, en ese sentido, claro, para nosotros es muy complejo poder entrar a hacer análisis de una norma donde hay principios que nosotros no compartimos y que por eso nuestras indicaciones probablemente van a tener un signo que no va a dialogar con todos los artículos que aquí están propuestos, pero nos parece importante señalarlo porque no quisiéramos retirarnos dando la sensación de que solamente vinimos a hacer la exposición gruesa de nuestra minuta y no que tenemos la voluntad de poder aportar, porque tal como ha dicho el subsecretario, nosotros entendemos que el gobierno ha tenido diálogo con algunos, pero no con todos, y con nosotros por lo menos no de la manera que al parecer se ha tenido con otras organizaciones. Yo quiero lo siguiente respecto a este inciso. La cosa que se puede interpretar de dos formas es que, de acuerdo a las partes, sometió a las reglas del título cuarto. Y si es el acuerdo de las partes sometió al título cuarto, nunca está en discusión el principio de la autonomía del sindicato a promover una acción. O sea, es bueno precisar cómo se está haciendo la lectura del texto, porque cuando hay acuerdo de las partes, siempre eso en el título cuarto siempre existe como una posibilidad, que existe acuerdo de las partes. Entonces, es para ir precisando. No sé si pasamos al artículo segundo para... Disculpa. Artículo segundo. Si me lo permite, señor presidente, y a través suyo a los señores senadores. Para nosotros es indispensable que hoy día en la discusión de este proyecto, como en otros que van a venir en materia laboral, es muy imperativo que las cosas estén claras. Hoy día miles de trabajadores chilenos a esta hora están sin empleo, sin salario, sin trabajo, y si me permiten una reflexión muy respetuosa a propósito de las palabras del senador Alamán, y sin sindicato. La negociación colectiva no solamente es un derecho esencial y fundamental para los trabajadores, es además de un derecho, un instrumento, un repartidor de riqueza y de justicia. Es el principal instrumento después de la educación, la salud, los impuestos, protegido en Alemania, en Francia y en todas las economías desarrolladas.
democracias de economías sociales de mercado. En esos lugares lo que reparte riqueza son los impuestos y la negociación colectiva. Los últimos estudios del gobierno dicen que en Chile muy pocos trabajadores tienen acceso a la negociación colectiva. Muy pocos trabajadores tienen acceso a la negociación colectiva. De una fuerza laboral de 6 o 7 millones de trabajadores chilenos, solo son amparados en negociaciones colectivas menos de 400.000 trabajadores. Y me arriesgo en esa cifra porque probablemente el subsecretario me va a corregir, porque probablemente son muchos menos. Yo quiero preguntarles muy respetuosamente si a ustedes les parece razonable suspender un derecho de una discusión que ya dimos en este Senado y cuya discusión fue muy dolorosa, recordará el senador Andrés Alamán, sobre la titularidad sindical, y que fue disputada. La titularidad de negociar colectivamente es una propiedad y una titularidad de los sindicatos y de los trabajadores que se organizan. Por tanto, muy bien, como señala el senador Andrés Alamán, aquí esta es una ley que tiene contradicciones, porque por un lado dice, voy a suspender otro derecho, pero a continuación de eso en un inciso, pero en aquellos lugares donde hubo acuerdo, lo voy a mantener. Nosotros este tipo de normas generales, abiertas, no nos gustan. Como no nos gustó el proyecto de ley para proteger el empleo, porque no hizo distingo entre las empresas grandes y entre las empresas pequeñas. Y si me lo permiten, por segunda vez, señores senadores, alguien puede creer que Starbucks no tenía plata o recursos para sostener por 2 o 3 meses los salarios de sus trabajadores, acogiéndose una ley que supongo yo el gobierno hizo pensando en la pequeña y mediana empresa y no en la gran empresa. Y si me lo perdonan, ¿alguien puede entender que Codelco tenga que acogerse a esta ley y no pueda sostener el empleo y el salario por 2 o 3 meses de las empresas subcontratistas? Esa no ha sido la actuación de la Empresa Nacional del Petróleo, con el grave nivel de endeudamiento que ha tenido. Ha procurado como empresa fiscal dar el ejemplo, protegiendo el empleo. Digo esto para pedirles a los senadores que reflexionen que si este es un derecho ya escaso, que lo tienen muy poco, no se estará haciendo con esto una facilidad para aquellos que están interesados. ¿A quién le puede interesar suspender una negociación colectiva? Lo quiero decir con mucho respeto, por favor. Si los trabajadores, ustedes aprobaron una ley de piso mínimo, este Congreso aprobó en la legislación pasada que los trabajadores tenían derecho en todas las negociaciones a partir de lo que ya habían conquistado. ¿A quién le puede interesar entonces hoy día suspender una negociación colectiva? Claramente más a los empleadores que a los trabajadores, porque hay trabajadores que ya iniciaron un proceso incluso después del 18. Yo les pregunto a ustedes, señores senadores, ¿y los fueros? La gente que ha iniciado procesos de negociación colectiva está aforada. Está aforada. Si 2 o 3 meses más hay menos trabajadores, si cambian los quórums de las directivas sindicales y si en este periodo los trabajadores son despedidos porque han perdido su fuero, ¿quién va a responder por ello? Ya ni siquiera la fecha, como preguntaba muy bien el senador Andrés Alamán, es el 18 de octubre. También la fecha puede ser entre el 18 y ahora. Yo sé de empresas que han negociado, que han iniciado procesos de negociación colectiva después del 18 de octubre. Perdónenme que se los diga así. Esos trabajadores están aforados ante la ley, están protegidos. ¿Por qué por un acto de un proyecto de ley muy general ustedes le van a poner en riesgo ese derecho? Yo planteo la reflexión desde esta perspectiva porque creo que también es importante no construir mitos. Ojalá, y con esto termino, presidente, ojalá en Chile la gran mayoría de los trabajadores chilenos tuviera negociación colectiva, pero lo cierto es que una muy baja cantidad de trabajadores chilenos tiene acceso a este instrumento, que es después de los impuestos, por favor, el principal derecho fundamental reconocido en Alemania, en Francia, en España, en los países que tienen economías sociales de mercado. Eso. Entiendo que hay otros derechos tanto más importantes, con todo respeto, pero valoro mucho que me lo redujiste a impuestos y a negociación colectiva solamente, me pareció. Pero quiero plantear una inquietud. Me gustaría que viéramos el artículo 2. Yo quiero entender la opinión de la CUT en este punto, pero también quiero entender que hay diferentes tipos y tamaños de empresas. Entonces tampoco... este fue un tema, el de la suspensión de la negociación colectiva, lo conversaron en el Consejo Superior Laboral. Entonces, lo quiero plantear porque lo que entiendo de la última intervención, que la posición de la CUT es votar en contra del proyecto. Entonces, que quiero tratar de comprender los matices
entiendo que estamos en el ámbito de los matices de los temas, porque nadie está contra la negociación colectiva, pero parece que la pandemia que se nos viene, si llegamos a las estadísticas como en España o en otro país, vamos a estar en situaciones muy complejas. Entonces entiendo que estamos hablando de situaciones complejas, no de situaciones deseadas. Senadora Goich, después Bárbara. Presidente, como nota más administrativa quizá al margen, porque bueno, estamos en una situación de emergencia y hemos tenido toda la disposición de legislar y hacer sesiones adicionales, entre medio, telemática, pero a mí me parece que en esto es súper importante la mirada de los sindicatos. Yo celebro que esté hoy día la CUT acá, que se haya contactado a la CPC, pero creo que sería importante darnos un pequeño espacio para recibir también a otros dirigentes que les gustaría aportar. Aquí hay distintas miradas, pero lo que no me gustaría es que quedara la sensación de que rápido escuchamos a algunos. Yo insisto al principio, por eso decía, hoy día estamos haciendo una conversación, no estamos zanjando el proyecto, y entiendo que en esa lógica es la discusión que estamos haciendo acá, por economía, ¿no es cierto?, no, procesal, pero no es que vayamos a votar a tu referéndum esas indicaciones, transmitir esa tranquilidad y que podamos hacer un espacio mañana. Entiendo que además hoy día el tema telemático nos ayuda a que sea más fácil, la gente no tiene que trasladarse para acá, y ver si es que hay otros sindicatos que también quieren participar. Eso dejaría nada más por ecuanimidad de la comisión. No, dale. No, yo primero quiero precisar, esto no es que se debatiera en el Consejo Superior Laboral. Nosotros presentamos la inquietud en el Consejo Superior Laboral y lo presentamos respecto a dos materias. Negociaciones colectivas que se estuvieran produciendo en este periodo de estado de catástrofe, y segundo, prórroga de las directivas sindicales, dado que de no haber una atención en esa materia, teníamos directivas que van a entrar en receso, no solo con lo que eso significa en un tiempo excepcional como este, que es no tener una organización para defender los derechos, sino que también por los temas administrativos que eso implica para cualquier organización. ¿Qué pasa con las firmas, qué sé yo, etcétera? Eso nosotros lo expresamos en el último Consejo Superior Laboral, pero no fue materia de tabla. Y lo que se hizo luego fue enviarnos un mail a los actores, que somos parte del Consejo Superior Laboral, acá vemos dos representantes del mundo sindical, Norberto y quien les habla, para que comentáramos criterios y solicitamos conocer el proyecto de ley por razones obvias. Se nos señaló que no era disponible a las partes, y por eso es que nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer una presentación una vez que el proyecto se conozca, porque en lo general es muy difícil pronunciarse sobre una materia tan sensible para el mundo sindical. Eso en primer lugar, para que en esto no haya asomo de duda, porque tampoco quisiéramos que se malentendiera el esfuerzo que nosotros hemos hecho en el Consejo Superior Laboral para tratar de llevar los debates, pero no siempre eso significa que llegamos a conocimiento ni de los proyectos de ley ni del alcance de las iniciativas del Ejecutivo. Lo que no es ni bueno ni malo, pero creo que es importante precisarlo, porque si no luego decimos hemos conversado con todo, cuando en estricto rigor la conversación más acabada se está haciendo, yo diría que recién hoy. Y en segundo lugar, yo creo que es bien importante lo que señala la senadora Carolina Goich. Este es un tema muy sensible y por eso nosotros hemos dicho que el principio no puede ser partir de la base de la injerencia del Estado en una materia que es de diálogo social y particularmente en este caso de contrapartes empleador y trabajador, donde la titularidad no solo está consignada en la Constitución Nacional, sino que además está consagrada como derecho fundamental, radica en la organización sindical. Entonces, es ahí donde nosotros hemos dicho hay un punto sensible para entender esta materia. ¿Eso significa que sobre esto no hay que legislar? No, porque nosotros tenemos plena conciencia, y así nos lo han planteado nuestros afiliados. Tenemos plena conciencia de lo que se está viviendo hoy día. ¿Eso significa que para legislar se tiene que vulnerar el derecho fundamental? No. Y es ahí donde nosotros hacemos un punto, y es por eso que hemos planteado una serie de materias en la minuta, que entiendo, ya está a disposición, está en la comisión, y estamos disponibles a poder hacer precisiones en otros ámbitos, y por lo mismo también hemos dicho, hay materias dentro de este proyecto de ley que nos parece complejo que se aborden, como por ejemplo lo que ocurre con estos mandatos electrónicos, cuestión que a nosotros nos parece no es objeto principal de esta iniciativa, porque si hay algo que apremia a las organizaciones hoy día es ver cómo resguardan sus derechos en materia de negociación colectiva y cómo no se vulneran tampoco las directivas sindicales en el marco de una situación de excepción. Dicho sea de paso, esa es una materia que entendemos se vio en la Comisión de Gobierno Interior,
de la Cámara de Diputados, que no venía contemplado en el proyecto original del Gobierno, la prórroga de las directivas sindicales y que se incorporó en el marco del debate allá. Presidente. Gracias. Senador Alaman, después don Fernando Alvear. Sí, mire, presidente, muy corto porque estamos pasados ya en la hora y tenemos sesión especial ahora de ISAPRES, ¿no? Simplemente coincidir con lo que señalaba la senadora Goich. Esto no es un tema de fácil despacho, hay que mirarlo muy bien, tenemos que escuchar y en consecuencia hacer el asunto a conciencia. Pero junto con esos dos rectificaciones, yo entre paréntesis difiero del punto de vista de ustedes respecto a la titularidad sindical, para los efectos de que quede constancia. De hecho, yo concurrí al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró que no existía titularidad sindical en materia de negociación colectiva. Entonces, para dejar claro para la gente que pueda estar siguiendo el debate. Y lo último que quería señalar es que simplemente una cuestión como de redacción del artículo del proyecto de conformidad como avanza la conversación. Si decimos en el inciso primero que se suspende de pleno derecho y 2 incisos después decimos que unilateralmente una de las partes puede dejar sin efecto la suspensión, a lo menos queda raro. Eso es todo lo que quería manifestar. Eso, presidente. Muchas gracias. No sé si podemos solo para avanzar ver el próximo artículo. Don Fernando, disculpe. Don Fernando, tiene la palabra. Presidente, después de oír este debate, quisiera señalar, y me alegro mucho que lo haya hecho también el senador Alamán, y que también nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional. Y también ahí quedó, como ya se dijo, ya quedó constancia de que la titularidad no es propia, no es una cosa exclusiva, monopólica del sindicato. Así que eso está en la sentencia del tribunal, hay que tenerla presente cuando se discuten estos temas. En segundo lugar, también dije, presidente, de que nosotros pensábamos que esta era una materia que había que verla caso a caso, porque hay distintas situaciones. Hay situaciones que evidentemente puede haber una cuarentena y los trabajadores y empresarios no van a poder juntarse. Hay otras situaciones, en cambio, en que esta situación es distinta. Por eso creo que es muy importante respetar en ese sentido la autonomía de la voluntad de las partes. Y no hemos sido partidarios de la postergación de la negociación colectiva, como pareció entender algún representante de la CUT. No ha sido esa nuestra postura y quiero dejarla en claro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Veamos el artículo segundo. Senador, yo creo que solo para que no hagamos un debate falso, lo que se discutió en el marco del Tribunal Constitucional fue la titularidad del sindicato versus las organizaciones de trabajadores. Ese fue el debate. Acá estamos hablando de otro punto. Estamos hablando de quién es el titular en la negociación colectiva. Cuando tengo que negociar, ¿quién es el titular de ese proceso? ¿Es el empleador el que puede determinar? ¿Es el sindicato? ¿Quién es? ¿A quién se está? ¿Cuál es el derecho que se tiene que resguardar en esta relación? Lo preciso porque en el marco de ese debate, nosotros lo que estamos diciendo es que el titular es efectivamente la organización sindical y por lo tanto que un empleador pueda decir yo no quiero suspender la negociación porque tengo las mejores condiciones para poder negociar a la baja, ahí nosotros decimos cuidado. Es ahí donde nosotros estamos planteando el punto para no hacer un debate que no es el debate que nosotros estamos trayendo hoy día acá, porque ese es un debate que lamentablemente esta Constitución que nos rige tiene zanjado de una manera distinta a cómo la tienen zanjado otras legislaciones en el mundo, pero entendemos que ese no es el punto. Muchas gracias. Yo quiero ver si podemos ver el artículo segundo solamente para comprender el segundo punto que está planteado. Artículo segundo. Los instrumentos colectivos cuyo plazo de vigencia debiera vencer durante el estado de excepción constitucional de catástrofe señalado en el artículo anterior, se entenderán prorrogados de pleno derecho desde el 18 de marzo de 2020 por el número de días que restaban para el vencimiento original del plazo al momento de decretarse el mencionado estado de excepción constitucional, contados desde su cese. Los instrumentos colectivos cuyo plazo de vigencia debieran vencer dentro de los 60 días corridos posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, señalado en el artículo anterior, se entenderán prorrogados de pleno derecho por igual número de días contados desde su cese. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo primero. Entonces se entiende que el debate es
en esta materia de quién tiene el impulso para acordar de las partes, el acuerdo de las partes o de iniciar otro proceso de propuestas. Eso es cuando se plantea el último inciso. Propongo que podamos dejar hasta aquí porque tenemos sala. Entiendo que el proyecto tiene discusión inmediata, entonces vamos a tener que sesionar mañana. Entonces pediría que... Presidente, nuestro ánimo, y lo hemos conversado, es que esto se legisle y se legisle bien. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que el espíritu de este proyecto nace precisamente de proteger los derechos de los trabajadores, porque entendemos que negociar en el estado actual es complejo y por lo tanto ese es el espíritu. Y quiero que en eso no haya doble lectura, presidente. Ahora, si... Tomando lo que plantea la senadora Goich y lo planteó también el senador Alamán por su intermedio, y nosotros del Ejecutivo estamos disponibles, escuchar obviamente más opiniones de organizaciones sindicales, organizaciones gremiales, porque en esto pues, nosotros podemos creer, y lo habíamos conversado previamente, que a lo mejor suspender el periodo de negociación colectiva facilitaba la vida de los trabajadores y de los sindicatos en términos de que no se vean perjudicados por el periodo catástrofe. A lo mejor hay que hacer una doble bajada a eso, y a lo mejor... hay que verlo desde otra perspectiva. Si eso significa que nosotros le quitemos la discusión inmediata al proyecto y le demos suma urgencia para darnos unos días más para discutirlo, nosotros estamos disponibles. Creemos que aquí hay que legislar bien, creemos que eso no debe significar tampoco que nos demoremos más de la cuenta, porque día que pasa es día que se están a lo mejor desarrollando negociaciones colectivas en circunstancias que no queremos que se desarrollen, y por eso que obviamente con la celeridad que ha tenido esta comisión y que nosotros desde el Ejecutivo destacamos y valoramos, pero también con la responsabilidad y seriedad con que se ha trabajado, nosotros podemos alterar la urgencia del proyecto para darnos un par de días más para recibir audiencia y para trabajar también en el texto, y obviamente poder trabajar las indicaciones que, como también decía la senadora Goich, además son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y por lo tanto obviamente eso también requiere un tiempo adicional. Muchas gracias. Entiendo que este proyecto, y quiero por lo menos dar mi opinión, tiene urgencia. Independiente de que sea agitado el debate, y eso está muy bien, pero tiene urgencia porque es objetivo de que las personas no están viviendo de una forma natural. El 70% del país está haciendo cuarentena, la gran mayoría voluntaria. Es muy bueno que lo hagan, demuestran la responsabilidad ciudadana. Estamos con situaciones de despidos masivos, estamos con un serio fenómeno, entonces... voy a ver que podamos citar de nuevo pronto, proponerle a la Comisión que si lo hacemos por teletrabajo podamos invitar que la CUT pueda, junto con la CPC, si quieren y otros, estar presente en el debate. No sé, lo digo como regla general, que podamos hacerlo como telemáticamente, incluir a otras personas. Esto es un nuevo fenómeno para nosotros también, estar trabajando de forma a distancia. Entonces, quiero también plantearle a la Comisión y pedirle entonces este tema lo dejaríamos hasta aquí, pero cuando llamamos la sesión de nuevo, pedirle a los colegas que revisen la lista de proyectos que están en tabla o que pueden estar en la lista de proyectos de la Comisión. Hay uno que se me ha pedido que podamos acelerar, que tiene que ver con defensa de asistentes de la educación, que han tercerizado su trabajo y que el Estado pague para que no se precarice. Y hay un proyecto que me gustaría que pusiéramos en tabla, que se lo envíe, pero si hay alguno que quiere ver otros los proyectos que están de fácil discusión, que lo puedan informar a la Secretaría. Si cumplido el objeto de la sesión, se levanta.